Con Nathan Baki, doctor, y le Sí. dice usted, buenos días, doctor Bertrand Galindo, ¿cómo está? Antes de todo, el saludo, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, aquí Ay, qué bueno. atareado en medio de todo esto, como dice usted, atípico, Sí, atípico realmente. pero allí dando las batallas que me toca dar, así que ahí estoy. Sí, pues yo escuché con le bueno, mañana estoy con Neris Mabel. No, ¿cómo no? Inmediatamente le llamo al productor, yo le digo, ¿cómo no? El doctor estará mañana en Punto de Vista, aquí en la poderosa radio cadena YSKL, para llevar información también debidamente confirmada. El doctor Francisco Bertrand Galindo, como ustedes saben, estuvo integrando el equipo que acompañó al diputado Norman Quijano en el proceso que debió seguir la comisión de antejuicio, luego que la Fiscalía General de la República solicitara que se le considerara retirar o no el fuero al doctor Norman Quijano para seguirle una investigación judicial. Así que ayer fue la sesión plenaria especial, doctor. Usted estuvo ahí en esos momentos bastante álgidos, pero ustedes como abogados muy acostumbrados a este tipo de circunstancias, ¿verdad, doctor? Sí, la verdad ¿Cómo le que sí. pareció este escenario político legislativo? Pues muy interesante realmente para mí es, digamos que nosotros los abogados estamos más acostumbrados a un formato de las discusiones a un nivel más jurídico, pues Sí, de tipicidad, de cosas. En cambio, el formato del Congreso es bastante más libre, las personas opinan, algunos que saben derecho desde la parte jurídica, pero otros sí. desde los distintos enfoques y perspectivas que estaban. Y fue muy interesante lo que la estrategia que nosotros los abogados buscábamos. Como teníamos solo una hora para hacer la presentación, entonces Sí. decidimos que yo me sacrificaba, no iba a hacer mi parte, eh, con tal que pudieran ver el video, porque ese video que le achacaron a Norman Quijano era clave comprender qué fue lo que realmente pasó. Y la única manera de saberlo era viendo el video, era viendo lo que era la gran prueba de la fiscalía en ese caso. Sí, una imagen más gráfica que de sonido, ¿verdad, doctor? De hecho, el sonido era muy malo. Muy malo, entonces... Gráficamente, inclusive, si usted puede ver, viendo yo el acta de la certificación del perito que fijó las imágenes, porque hay una técnica que empiezan a identificar a las personas, Sí. quién es quién. Y resulta que extrañamente en la fijación de las imágenes no se identifican a las personas por su nombre. Cuando la fiscalía tiene la capacidad para poder decir esta figura es la del pastor Valdés, esta figura es tal y cual, porque todo el mundo son personas conocidas. Y los pandilleros, si es que había, como efectivamente parece que había allí, era para que la fiscalía pudiera decir este es tal, este es tal, este es tal. Sin embargo, tanto en el video que la gente no logra ver la cara de esa gente, y en la transcripción tampoco aparece que los identifiquen a fulano de tal como el no sé qué de penales o el no sé quién de qué. Entonces resulta que esa prueba se convierte en una prueba muy débil, porque lo único que queda de soporte de eso es el testigo que la grabó. Pero resulta que el testigo que la grabó, además de ser un testigo criteriado con todos los problemas que normalmente eso implica, que son testigos interesados y van a decir lo que la fiscalía quiere que diga. Entonces, cuando ya se estudia, porque como defensa pedimos que nos mandara a la fiscalía la confesión original del testigo. Sí. Eso no se logró, ¿verdad, doctor? ¿Cómo no? ¿O sí llevaron Sí, la original? No la mandó, la confesión original. Y que nos mandara el acta de acuerdo que la fiscalía había hecho con el testigo criteriado. ¿Por qué? Porque el acta de acuerdo le dice qué nivel de interés tiene el testigo para quedar bien con la fiscalía. Entonces, cuando nos manda la fiscalía eso, se lo manda a la comisión. A la comisión de Y antejuicio. cuando nosotros los abogados estudiamos el caso, entonces vemos que habían varias cosas sospechosas. Primero, en la declaración de 2016, el testigo criteriado narra miles de cosas, porque acusa como a 400 pandilleros.
Pero dentro de lo que narra y lo que dice, hay un pedacito que tiene que ver con la reunión de los pastores. Esa reunión de los pastores, el testigo, en su confesión de 2016, la narra igual de lo que dice el video. O sea, coincide perfectamente. Es decir, que llegan a los pastores, que no lo tenían programado, que él era parte de los que asistía a esa iglesia, y que él llega y que entonces había reunido muchas personas. Pero él sí confiesa también que es miembro de las pandillas. Sí, pero en ese momento él actuaba como pastor. Ah. O sea, a él lo habían liberado con la tregua. Mi lectura, esto no tengo prueba, pero mi lectura es que lo liberan para que se infiltre. Porque cómo va a llegar un pastor con un reloj tipo James Bond que tiene cámara y puede grabar sonido y todo ese tipo de cosas. Alguien que anda metido en esas cosas, no, yo por lo menos no he tenido acceso no, a yo he un hablado reloj. con pastores, incluso fíjense, sobre este tipo de reuniones, y ellos dicen de que a veces se utiliza como la figura orgánica de una red de pastores, que ser pastor de una iglesia es una función altamente de responsabilidad y seriedad. Claro. Entonces ellos dicen que no del todo están de acuerdo también con que se instrumentalice, que cualquier dirigente hace una organización y se hace pasar como... Vaya, pero eso así es, ¿verdad? Sí. Esa es una cuestión que viene desde la Constitución y hay mucha libertad para hacer pequeñas iglesias. Pero el punto es que él narra que va y que era la iglesia donde él congregaba, ¿no? Que eso es el término que usa. Vaya, eso lo dice en 2016. Y dice que ahí se reúnen, ¿verdad? Que estaban reunidos y que al rato llega Norman con su equipo, que almuerzan todo y él les presenta el plan que tenía para el tema de prevención social y rehabilitación. Eso lo dice en el 2016. Sí. Dice también en el 2016, y luego que almorzamos se terminó la reunión y nos fuimos cada quien para su casa. Cuando usted ve la transcripción del video, narra exactamente igual. Llegan, se sientan, hablan, almuerzan, y cuando termine el video, la perito dice, ¿verdad? Se oyen diferentes voces y se despiden. Bueno, eso es el 2016 más el video, que es la gran prueba de la fiscalía, ¿no? Resulta que cuando después que termine el caso de los 400 pandilleros, el juez le dice a la fiscalía, mire, ahí hay unos videos que tienen que ver con políticos, siga con el caso, le dice el juez. Entonces viene el fiscal y dice, bueno, tengo que seguir con el caso, y arranca ese proceso. Entonces, resulta que los videos, que son tres DVD, los videos tienen a funcionarios del gobierno de Funes, a funcionarios del gobierno de Sánchez Serén y miembros del partido FMLN en procesos de negociación, ahí sí de verdad, ilegales. Y esos sí están bien grabados. ¿Por qué esos sí son ilegales, doctor? Porque ahí sí están negociando. Ahí eso, hay dinero. Hay un testimonio claro de eso en los videos. En los videos, está clarísimo. Y cómo se reúnen con el ministro Valencia, y cómo se reúnen con Benito Lara, y todo. O sea, hay uno en el que aparece también el alcalde Mason. Pero espere, vamos por partes. Cerremos el tema con el FMLN. Sí. Después de la tregua, se crean unos lazos y conexiones con el FMLN que tienen su fruto en la primera vuelta de la elección del presidente Sánchez Serén. En esa primera vuelta, los mareros lo que hacen es que en las zonas de su control le decomisan el DUI a todas las personas que ellos sabían que no eran del FMLN. Eso sí es fraude procesal. Ahí no hay duda. ¿Verdad? Bien. Pasa eso y arranca la segunda vuelta. En la segunda vuelta hay una reacción de los alcaldes y le reclaman al candidato y le dicen, mire, usted anda dando ese discurso de que va a mandar a matar a todos los... No lo decía así, pero esa era como la interpretación. Usted se le va a poner duro a los pandilleros
Y mire, todas las familias y todos no quieren saber nada de usted. Sí. Entonces los alcaldes le piden al candidato que cambie el discurso para la segunda vuelta. Y ahí arranca un cambio en el discurso, porque, y esto ya contando los detalles que yo pude leer en todo el proceso, en la primera vuelta quien asesoraba, quien era el jefe de campaña de Norma, era Paco Flores. Y usted recordará que Sí. Francisco Flores fue un hombre siempre muy duro con las pandillas. Era usted recordará el plan sí. mano dura, todas esas cosas. Entonces, Paco Flores iba muy en contra de las pandillas y el discurso que dio Norma, el mensaje que mandó en esa primera vuelta, era que iba a ser muy duro con las pandillas. Ese discurso inclusive hizo que las pandillas se les hiciera fácil hacer el acuerdo con el FMLN que hicieron, ¿verdad? Entonces, en la segunda vuelta todo el trabajo fue tratar de revertir ese proceso. Y ahí es donde sale un video del alcalde Mason con el alcalde de Ilopango. Pero en ese video no hay dinero de por medio, ni hay oferta de dinero de por medio. Estoy hablando del video, del primer video del alcalde Mason. Ahí no hay ninguna oferta de fondos, ni hay ningún acuerdo de nada. Simplemente se ponen a hablar y entonces el Neto ahí les comenta, ¿verdad?, que había sido un error el enfoque de la primera vuelta y que inclusive se había pensado que Facundo Guardado fuera ministro de Seguridad y ese tipo. Ahí se reúnen, pero no hablan de nada de ofertas ilícitas ni nada. Luego pasa algo y luego viene esa reunión de Norma. Y luego después hay otras reuniones, ¿verdad?, pero en las que Norma no tiene nada que ver. Entonces aquí el tema es que la fiscalía lo que trató es: voy a hacer un gran escenario como que todos estaban coordinados en una especie como de central y pues hacían los acuerdos y ahora va vos, después el otro, después el otro. Pero eso, para que sea cierto, lo tiene que probar. Y este es uno de los puntos que ustedes argumentaban, doctor. Alguien dice que se trató, pues, y bueno, hoy que usted menciona el fiscal, emitió ayer un comunicado, y fíjese que él dice que es una acción reprochable, ¿verdad?, el reunirse con pandillas, y dice que es un hecho irrefutable. Yo entiendo que cuando él dice que es irrefutable, doctor, es que no se puede negar de una reunión con grupos ilícitos a nivel político. Claro. ¿Qué le parece este comunicado del fiscal? Yo, en lo personal, primero creo que fue un error de la fiscalía haber planteado el caso como lo hizo. Yo disiento mucho, respeto mucho al fiscal, tengo un gran aprecio, pero no estoy obligado a ser redundante con sus opiniones. Él dice que esa decisión es un incentivo a la impunidad. A la impunidad, sí. Mi tema es al revés: meter juicios malos, eso es un incentivo a la impunidad. Porque si la fiscalía prepara mal sus casos, los pierde. Y ese es el punto. Hemos tenido esa historia. Entonces, de casos que se caen. mi tema es: la fiscalía es la primera responsable de que no haya impunidad. Entonces, ellos tienen que presentar los casos sólidos. ¿Cómo va a creer que ese caso va a ser sólido si el anfitrión de la reunión de la red de pastores, el pastor Nelson Valdés, la fiscalía no le toma declaración? No le he tomado declaración No, hasta este momento. hasta este momento. Y le pedimos a la fiscalía que nos dijera si había una declaración. Y nos dijo: no, fíjese que no le he tomado porque estoy viendo, estoy evaluando. Dispénseme, eso fue en el 2014. De 14. Y era obvio que él era el anfitrión. ¿Cómo me va a justificar la fiscalía que no le tomó declaración al jefe de la casa donde fue la reunión? O a los otros pastores que estuvieron. A nadie le tomaron. Habían otras personas que llegaron con Norman, tampoco les tomaron declaración. Entonces dice uno: bueno, ¿y dónde estamos acá? Simplemente nos basamos en el decir de un asesino de más de casi 30 personas asesinadas, en ese decir, y resulta que ese decir no cuadra con el video que él me presenta. Entonces yo creo que acá hay que poner las cosas en su nombre.
La que fomenta la impunidad es la acción de la Fiscalía presentando casos malos y débiles. Y esto es algo recurrente. Hay algo que no es un tema del fiscal Melara. Yo creo que él obviamente tiene que defender a su gente y a él tiene que hacer eso. Pero yo, la verdad, lo que veo es que ahí en la Fiscalía hay una estructura que plantea los casos mal. Imagínese usted, la prueba de la Fiscalía para el caso de Norman eran como, no sé, como 5 páginas de audios de intervenciones telefónicas. ¿Ya? Imagínese usted. La reunión sucede en 2014 y todos los audios que la Fiscalía manda de que les tenían pinchados los teléfonos a los pandilleros son del 2016. Hay un lapso de tiempo que no... Y esa es una no prueba. O sea, ¿cómo va a tener prueba llamada del 2016 en relación a una reunión del 2014? Y mire, usted, bueno, además se conoce bien en la actividad política, doctor. Dice el fiscal que fue una decisión política. La Asamblea tiene mucha determinación aritmética también. ¿Cree usted que esto favorece demostrar la inocencia del doctor Norman Quijano o realmente ha sido también el efecto político? Bueno, yo en lo personal creo que la primera resolución de la comisión debió haber sido que no al lugar al antejuicio. Esa debió ser la resolución. Que fue lo contrario, la comisión resuelve... Pero esa decisión es política, esa. ¿Ya? ¿Cómo va a explicar usted una decisión que diga vamos por el que se vaya a juicio, vamos a desaforar al doctor Quijano? Ese fue el dictamen, ¿verdad? De la comisión. Cuando el fiscal de la comisión, el fiscal Mazariego, ¿verdad?, les dice, señores, la Fiscalía no me ha dado herramientas para hacer una acusación formal. Y por eso lo estaban criticando, el fiscal Mazariego. Pues sí, pero... Decían que parecía defensor de... Pero es que, mire, es que él es abogado, ¿verdad? Sí, y él votó porque se fuera a la Cámara. Estaba él votó, o sea, él fue... Sí. Pero fue un hombre honrado en decir, mire, es que aquí me han mandado... O sea, ¿cómo va a creer usted que va a mandar un requerimiento en serio a la Asamblea? Sí. Y resulta que donde está la transcripción de la grabación y donde está la certificación del perito diciendo que la grabación es correcta y donde hace la fijación de las personas y la unidad, no se podía leer absolutamente nada. Sí, ¿y usted cree que eso? Yo lo sentí como un irrespeto al Congreso. Es como decir, mira, si esto no van a andar viendo nada. Hombre, yo para que la comisión le tuviera que decir al fiscal, mire, mándeme eso claro, pues. Sí, pidieron. ¿Y qué pasa? Cuando usted ya lo lee, lo que le manda, resulta que es la transcripción del video y en la transcripción no hay ninguna oferta ilegal de nadie. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a una pausa. El doctor Francisco Bertrán Galindo, nuestro invitado de hoy. Hablamos sobre la resolución que tomó el dictamen ya que fue considerado en el Pleno y fue votado para definir que no se retira el fuero al diputado Norman Quijano tal y como lo había solicitado la Fiscalía. No nos cabe... mientras él siga siendo diputado, aquí termina la cuestión. Tiene la protección del fuero. Entonces no sé si él va a seguir en el siguiente periodo o no. Si él no siguiera en el siguiente periodo, el fiscal pudiera entonces reiterar la acusación contra el doctor. Y puede incluso, doctor, evitar que él pueda ser candidato. No, a esta altura ya no. O sea, pero una vez cuando esté terminando su periodo, él puede inscribirse. El tema acá es que si se hubiera dado la autorización, o sea, si se le quita el fuero al doctor Quijano, se daba inmediatamente un fenómeno de suspensión en el cargo. Entonces él quedaba suspendido de ser diputado hasta que terminara el juicio. El problema de eso es que los tiempos, un juicio en la fase de instrucción
tarda aproximadamente entre 6 meses a 18 meses. Entonces, si el doctor Quijano pasaba a la fase de instrucción ante la Cámara, entonces estaba ya seguro que de aquí a febrero del otro año, que son las elecciones, no podía correr como diputado. Entonces, literalmente, ¿qué pasaba? El doctor, no sé la edad exacta, pero tendrá unos 72, 73 años. Quiere decir que si él quisiera correr en la siguiente, porque físicamente está bastante bien, si él quisiera correr en la siguiente, y ya no puede, porque está... Entonces, cuando pueda correr de nuevo, ya va a ser cerca de los 80 años. Entonces, claramente ahí terminaba su carrera política. Entonces, eso era así la situación. Pero sí, efectivamente, la Fiscalía, esta decisión del antejuicio es una herramienta que tiene la Constitución para evitar que a los opositores del gobierno o a los opositores de grupos de poder se les persiga con la excusa de que han hecho cosas ilegales. Es decir, la primera valoración que tiene que hacer el Congreso en un antejuicio es si está ante la posibilidad de una acción de persecución política o no. Es lo primero que tiene que decidir. Si hay la posibilidad de persecución política, la Asamblea está pensada para que pare la carreta a esa persecución a los opositores, ¿verdad? Mi teoría en este caso es que se estaba dando ese elemento de persecución política, porque no hay proporcionalidad entre lo que la Fiscalía dice que Norman hizo y la acusación que la Fiscalía hace sobre como Norman. No interpreto que sea el fiscal Melara que lo esté persiguiendo. Eso le iba a preguntar, porque una persecución, a veces estas persecuciones políticas pueden prevenir desde el mismo partido. El doctor Quijano, la percepción que tenemos los periodistas es que no ha estado bien con su partido, doctor. Hemos visto que no tuvo un fuerte acompañamiento, incluso siendo candidato, no tuvo un fuerte y decisivo acompañamiento. A nivel del COENA no ha tenido, digamos, como tomarle en cuenta sus participaciones. ¿Cómo ve usted de dónde le proviene a él esa persecución política? El fiscal dice usted que no, pero yo creo que el fiscal no, definitivamente no. Creo que el tema tiene más que ver con la Fiscalía. O sea, yo aquí separo muy bien, porque como le dije, yo he podido estar de cerca personalmente, viendo casos que tienen estas mismas características del caso contra Norman, y que vienen típicamente de cómo la Fiscalía plantea las cosas. Y no es porque Raúl está ahí que lo están haciendo. Esto lo vienen haciendo desde que yo recuerdo, desde el fiscal Martínez, lo hicieron en la época del fiscal Douglas y ahora lo hacen en la época del fiscal. ¿Y esto por qué? Porque las organizaciones tienen una especie de burocracia que aguanta cualquier cambio en la jefatura. Los fiscales cuando llegan no tienen tiempo de hacer un cambio radical si solo van a estar 3 años. 3 años, sí. Entonces se apoyan en lo que hay ahí, harán algunos cambios, un jefe por aquí, un jefe por allá. Pero la estructura, la que está ahí, la que esa, y de alguna manera es la que fija la forma que piensa la Fiscalía. Esa está ahí desde hace años. Y entonces ellos hacen este tipo de cuestiones. Yo, por ejemplo, me sorprendo de algo. Solo se lo voy a pedir a usted que es periodista suspicaz. ¿Cómo es posible que cuando el fiscal va a hacer un anuncio de un juicio relevante, como decir este o como decir otros, el presidente publica un tuit 2 horas antes? Explíqueme. Son poderes independientes. El fiscal no tiene por qué llamarle al presidente y decirle, fíjese que no le tiene por qué dar explicaciones de lo que va a hacer y decir que voy a hacer esto y esto y esto. Y entonces el presidente 2 horas antes dice, ya, ¿verdad? O Walter Araujo publicando, ya va a ver a este taco, ahí saca la foto del taco, ¿hasta dónde le va a entrar?
Eso, y esa Y ayer información. publicó que quiere ser diputado, Walter Araujo. Sí, con Dice cero que no va a ganar, con cero sueldo, que no sí. va a necesitar vehículos. Maravilloso. Sí, Sí. sí, y que hay una secuela después de este proceso que vivirá el doctor Norman Quijano. Esta secuela, doctor, porque la opinión pública y la gente y las redes sociales queda como que se reunió con pandillas para buscar beneficios electorales. Esto no se puede superar fácilmente, doctor, pese No, a que eso, su fuero mire, es un sirve. tema comunicacional, pero hay cosas que quedan prendidas en la mente. Por ejemplo, yo que conozco bien el caso el caso jurídico de Paco Flores, yo sé que de esos 10 millones que le dijeron de Taiwán no se robó 5 centavos. Pero voy a preguntarle a la gente qué cree Sí. de los Paco Flores y dice que el presidente es más ladrón de la historia. ¿Por qué? Porque desde el gobierno de Funes, o sea, Funes cada sábado y cada vez que podía le declaraba y le decía, pero esa es una técnica que usan los corruptos. Yo acuso a aquel para que no se fijen en mí. Pues resulta que cuando ya revisan a Paco, Paco no se ha llevado nada y el otro se ha llevado 300 millones, que era el que dejó en el colectivo, en la mente colectiva, que Paco era el gran ladrón de la historia. Entonces, eso pasa y desafortunadamente así tendrá que ser, ¿verdad? Tendrá un costo político también para el doctor Norman Quijano. Vamos a ver, a mí me estaban diciendo, pero esto no lo puedo confirmar así porque yo no vi el documento, que en encuestas internas Norman sigue siendo el segundo diputado mejor evaluado por los ciudadanos, porque aquí hay que separar la valoración que le pueden hacer a él como candidato presidencial a la valoración que le hacen como candidato. Yo le menciono un caso. El diputado Gallego, por ejemplo. El diputado Gallego ha sido declaraciones fuertes contra la pandilla. No recuerdo un diputado que haya dicho declaraciones más fuertes contra la pandilla que Guillermo. Si él hace esa declaración siendo candidato presidencial, perdería las elecciones. Pero como la hace como diputado, ¿verdad? A él no le interesa que hayan 80.000 gentes en contra de él. A él lo que le interesa que hayan 25.000 gentes que crean igual que él. Y con eso es diputado. Sí. ¿Verdad? Y por eso usted ha visto que las elecciones de Gallego cada vez tiene un poco más de votos y comenzó siendo diputado por residuo y hoy es diputado por cociente. Lo cual lo que le quiere decir es de que el discurso está orientado a un perfil de población y son sus votantes, lo cual es correcto. En el caso de pandilla, fíjense, los ciudadanos sí reclaman una posición fuerte pero coherente de un presidente, sobre todo por el actual mandatario que se ha puesto al frente de un plan de control territorial en materia de seguridad que no del todo es sostenible y lo hemos visto, pero que la gente tiene la esperanza. Sí, pero el tema acá es que si usted va a una elección tan cerrada como la que era la de Sánchez Serén y la de Norman, la diferencia se le va dando entre unos 60.000 votos a 80.000 votos, ¿no? En esa diferencia usted tiene que ser muy cuidadoso en el discurso, porque si usted se lanza contra un sector de población que hace 100.000 habitantes y esos 100.000 habitantes van a tener razones para votar en su contra, esos 100.000 habitantes es la diferencia entre que gane o pierda. Entonces, si es un candidato presidencial en una elección cerrada y se pone en un discurso que va a poner en contra a los no sé cuántos pandilleros, más la mamá de los pandilleros, más la esposa de los pandilleros, más los tíos de los pandilleros, todos los que viven de la extorsión de los pandilleros, pues simplemente va a perder. Fueron esos famosos 10 puntos que Sánchez Serén le sacó en la primera vuelta. Entonces, por eso es que hago todo de la separación. Puede ser que haya también, en el caso Norma, 80.000 personas que están en contra de él, porque no les cae bien, no es simpático, porque por lo que sea. 80. Pero van a haber 25 a 30.000 personas que sí creen en él. Y es lo que le digo, todavía en las encuestas, Norman sale saliendo como todo. O sea, pareciera que tiene futuro político. Ahora, eso tendrá él que decidir si ya se queda con este periodo
o si corre por el siguiente. Vamos a esperar entonces, doctor. Quiero preguntarle también a usted, como todo un abogado de amplia trayectoria, sobre estos decretos de emergencia. Hemos tenido decreto tras decreto en esta emergencia por COVID-19 y es que son transitorios y me decía una abogada, por eso es que estamos recibiendo cada vez más decretos porque son transitorios y tienen que ser por un periodo corto, doctor. ¿Cómo ve el marco legal de aplicación? Estamos con una cuarentena obligatoria muy especial, sin transporte de pasajeros. Debemos cuidar la salud y la vida, dice el ministro de Salud. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre cuidar la salud y la vida y el marco también de los espacios en materia de respeto a la Constitución? Mire, yo lo he dicho varias veces, llevo meses diciendo esto. Cuando usted ataca un problema, hay dos fases del problema que usted tiene que tener claro. Los salvadoreños normalmente tenemos la capacidad de llegar a un acuerdo en el qué es el problema. En este caso, no cabe duda que hay que separar a las personas para que no se contagien. No creo que haya ciudadanos sensatos que piensen en forma diferente. Todos lo sabemos. Entonces, el distanciamiento social, el quedarse en su casa, el todo eso, es necesario. Pero luego viene la segunda fase, que es el cómo. ¿Cómo lo hago? Bien, el cómo lo hago es donde creo que está el problema con el gobierno. Porque el gobierno, en lugar de hacerlo por la vía correcta, porque hay una forma correcta de hacerlo, que es volver a negociar el estado de excepción, de tal manera de que se suspendan los derechos constitucionales de los ciudadanos, los que le interesan al gobierno, en este caso la libre movilidad, el tema de las reuniones. Sí. Entonces, el buscar una manera que efectivamente se dé el régimen de excepción y a partir de ahí que el gobierno desarrolle el régimen de excepción. Ahí estuviéramos perfectamente legales en que no hay transporte, en que hay retenes, en que si usted anda sin permiso lo mandan de regreso. Y la sala dijo, y si va a haber una penalización por haber violentado la cuarentena, tiene que haber una penalización muy bien especificada, con características muy concretas, que no hagan discrecionales la decisión de las autoridades. En los procedimientos. Bueno, entonces, ese es el cómo. Si lo hace bien, está bien hecho. Pero si lo hace mal, se monta en un problema que ahora lo puede justificar porque dice que está defendiendo la vida. Sí, pero de mi experiencia en mi vida, que ya llevo bastante, es que ese tipo de cosas hoy suenan bien, pero dentro de un año y medio no, ¿verdad? Yo le puedo mencionar un caso. En Perú estaban aquellos famosos senderos luminosos, que eran terribles, eran unos asesinos espantosos. Sí, se recuerda cuando ocuparon la sede. Entonces cuando llega Fujimori, decide que se los va a acabar. Y se los acaba. Pero lo hace contra la ley. Cuando lo acabaron, toda la gente decía, wow, qué presidente más a todo dar. Y era popularísimo. Pasaron unos años. Se empezaron a descubrir las ilegalidades que había hecho para hacer eso, ¿verdad? Y después terminó preso. Entonces, este tipo de cosas, yo sostengo que lo mejor es estar claro cómo hacerlo. Entonces, ¿a qué me refiero? A que en esta batalla, porque uno de los problemas es que el gobierno no tiene la cultura de negociar con el Congreso. Y eso es malo, eso es malo. Entonces, pero vaya, el punto ahora es que los asesores jurídicos de Casa Presidencial, en esa lógica de que vamos de 15 días en 15 días, entonces de alguna manera le aceptan al presidente que se den decretos claramente inconstitucionales, claramente ilegales, en la lógica de que como solo son 15 días, en 15 días no hay recurso que metan a la sala que va a fallar sobre ese decreto. Entonces, como dicen, mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces se dejan ir, y este decreto 22, por ejemplo, que es la que para el transporte y todo, yo lo entiendo, pero no tiene facultades.
No tiene facultades el Ejecutivo. El Ejecutivo no puede puede hacer lo ser. que ha hecho. Aún y cuando dice está desarrollando el 639 que emitió Claro, la Asamblea. No, pero no, es que mire, la epidemia, o sea, lo que la Constitución le permite al Estado es que si hay una epidemia, ¿verdad?, Un ministerio de sin Salud. necesidad de que haya un decreto de excepción, y el Ejecutivo, el Ministerio de Salud puede decretar zonas de brote epidémico. Y en esas zonas de brote epidémico tomar medidas extraordinarias. ¿Cuáles son? Que si encuentra a alguien enfermo, obligatoriamente lo manda a un lugar y se tiene que ir. Si se encuentra a alguien sintomático o que puede haber estado, igual puede venir y puede hacer. Pero tiene que estar directamente relacionado con la epidemia. Lo que no puede hacer usted es que por la epidemia dice, mire, por la duda o por si acaso, ¿verdad?, yo lo mando a usted a un centro de reclusión. Eso no lo puede hacer. Sin embargo, hoy sí se ha establecido, fíjese, en este decreto Claro, número 22, porque el 22 es ilegal. pero se establece la evaluación de una persona. Eso ya ¿verdad? lo dice el decreto legislativo. Legislativo Pero lo que también. dijo la sala era que no debía darle discrecionalidad al funcionario. Sí, la discrecionalidad. Porque mire, lo que usted mencionaba de la migraña, el decreto no habla Sí, eso. creo es decir, que es que la razón. vaya, doctor. pero es que mire, solo vea, usted da un decreto de ese tipo, ¿verdad? Yo le entendería que el ministro tiene criterio y que el presidente tiene criterio, pero ¿qué le garantiza que un oficial de policía o un empleado de farmacia o un empleado de tal cosa va a tener el criterio correcto de resolver un problema como el tema de la migraña, por ejemplo? Fíjese, Sí, con que ataque de migraña y no todo le lo que venden todo lo tenía que vender era pastillas para el dolor, para su ni ataque siquiera de que fuera un tema de narcóticos ni nada de eso. nada que ver. Entonces, vaya, a ese otra vez el tema del cómo, ¿verdad? Sí. Yo creo que el qué es correcto, el cómo, yo lo que cuestiono es el cómo. Y creo que porque ahí lo que hay es... la cultura de nosotros, mire, la gente sale sin necesidad. Y ese otro aspecto que uno también llega a justificar es que si no, no entendemos los salvadoreños. Bueno, es que yo estoy de acuerdo, si es que uno conoce a la gente. Sí, ¿no? sí. Y la gente cree que porque ya aguantó el chikungunya, ya aguantó el no sé quién, y ya o porque andamos mascarilla, que ya con eso ya con no eso. tenemos Entonces, riesgo. pero eso no es así. Entonces sí, yo entiendo que hay que dar medidas ejemplificantes y comprendo la filosofía que está detrás del tema. Pero otra vez, el cómo, mire, no hay nada que le haya hecho más daño al gobierno internacionalmente que la foto de los pandilleros sentados como que eran, a saber, como que era campo de concentración, casi desnudos, puesto ahí. Eso. Y la otra foto que le ha hecho mucho daño al gobierno es cuando los militares entran a la asamblea. Esa foto de los militares en la asamblea. No importa lo que usted diga, cómo lo explica, esa foto tiene... Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando el gobierno quiere ir a vender bonos para financiar el tema de la crisis, a Guatemala se los compran al 4%. A nosotros nos lo van a comprar al 8, al 9%. Entonces, ¿por qué? Porque los inversionistas ven que el país está polarizado. Se está construyendo, o sea, pareciera que se está construyendo una dictadura. Y usted empieza a ver los artículos que saca el Washington Post, el New York Times, el Miami Herald, y se empieza a dar cuenta que los periódicos alemanes empiezan. Entonces, usted se empieza a dar cuenta que sobre El Salvador se está montando una nube negra y empiezan a ver el gobierno como un gobierno dictatorial. Eso no nos conviene como país, porque cuando vamos a querer que nos ayuden, no nos van a ayudar. Entonces, yo creo que es un tema que hay que reflexionar, hay que verlo bien. Y otra vez, como le digo, el qué yo estoy de acuerdo, el cómo no estoy de acuerdo. Y creo que a veces esa es la clave entre el éxito y la derrota. Muchas gracias, doctor Beltrán Galindo, por